La conquista y colonización española de Argentina refiere al periodo entre el siglo XVI y principios del siglo XIX, en el cual una parte del actual territorio de la Argentina fue conquistado y colonizado por el Imperio Español. En este periodo aparece por primera vez la expresión argentina, País de la Plata, para denominar un área sin límites definidos que se extendía del Río de la Plata hacia el noroeste. En el año 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires era la capital de una región que incluía buena parte de los actuales territorios de la Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de Bolivia, cuyas minas de plata alimentaban tanto el comercio como las finanzas virreinales. En el año 1793, Manuel Belgrano, como secretario del Consulado de Buenos Aires, revolucionó Norteamérica con las ideas de enciclopedistas y economistas. La revolución del 25 de mayo de 1810 implicó un cambio inmediato en la situación política del Virreinato del Río de la Plata, con la constitución del primer gobierno patrio, pero el estado social, moral, religioso y cultural de la ex colonia no cambió inmediatamente. Entre 1810 y 1853, el conjunto de pueblos que luego formarían parte de la República Argentina no contaron con un gobierno central y no se pusieron de acuerdo en la sanción de una constitución que los uniera. En el año 1816 fue la Declaración de la Independencia. No alcanza a resolver todas las dificultades que deben enfrentar las Provincias Unidas para lograr la tan ansiada unidad bajo un gobierno central. La fallida Constitución de 1819 hasta la experiencia confederada bajo el liderazgo del gobernador de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, y su caída a manos de otro caudillo, el entrerriano Justo José de Urquiza, y la definitiva sanción de la Constitución Nacional de 1853. En 1820, la Organización Autónoma de las Provincias llevó a que se establecieran pactos y tratados que regularan los contactos y relaciones, uniéndolas a manera de una confederación. Se conformó un sistema político. En la provincia de Buenos Aires, entre 1820 y 1826, como el resto de las provincias, se conformó una entidad política autónoma, etapa estudiada con el nombre de Feliz Experiencia. El gobierno llevó a cabo un plan de reformas administrativas. Se creó un sistema de enseñanza pública y se estimuló el desarrollo cultural e intelectual, cuyo eje fue la Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821. Dichas reformas estuvieron tenidas de los principios políticos del liberalismo y en sus aspectos económicos expresaban la base de apoyo con las que contaba el gobierno, los grandes ganaderos y comerciantes porteños. En la década de 1830 llegó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Su política proclamaba un federalismo basado en una posición autonomista, que le permitía reunir en su persona la presentación de las relaciones exteriores de la Confederación. Su acción política en el gobierno demoró todos los intentos de organización nacional que pudieran significarle a la provincia una pérdida de recursos y de mecanismo de control. En el año 1837 se creó el Grupo Generación del 37, constituyó en la historia argentina el primer movimiento intelectual, con un propósito de transformación cultural totalizador centrado en la necesidad de construir una identidad nacional. En 1852 se presentó una lucha entre Buenos Aires y el resto de las provincias, que demandó varias décadas para arribar a una solución definitiva. En el año 1853 sancionaron la Constitución Nacional. El desplazamiento político de Juan Manuel de Rosas del poder, luego de la batalla de Caseros en 1853, que lo enfrentó con el caudillo entrerriano, Justo José de Urquiza, hizo que Buenos Aires iniciara su vida independiente, separándose de la Confederación Argentina. En 1854, Buenos Aires dictó su propia constitución e intentó establecer pactos de convivencia con el Estado confederado.
En 1859 se produjo el previsible enfrentamiento entre ambos estados, la Confederación y la provincia de Buenos Aires, en la batalla de Cepeda. Las fuerzas confederadas, comandadas por Urquiza, negociaron con el ejército provincial dirigido por Bartolomé Mitre la firma del Pacto de San José de Flores. En él se establecía la incorporación gradual de Buenos Aires al resto de la Confederación. En 1861, Buenos Aires acepta la Constitución de 1853. El arreglo trajo nuevos conflictos que derivaron en un enfrentamiento armado que se produjo en la Batalla de Pavón. Con formación de un gobierno central bajo la influencia y el control de las instituciones de la provincia de Buenos Aires, bajo el mando del general Bartolomé Mitre y las sucesivas presidencias del propio Mitre, Sarmiento y Avellaneda. En 1862 se reunió el Congreso Nacional en Buenos Aires y se decidió, a través de un acuerdo legal, permitir la coexistencia del poder nacional y el poder provincial en la ciudad de Buenos Aires. En el año 1869 se ejecutó el primer censo nacional con la finalidad de realizar el inventario de la población y el diagnóstico de las riquezas del país, con el objetivo de formar a los maestros necesarios para la escuela primaria en expansión. El presidente Sarmiento funda la Escuela Normal de Paraná. En el año 1880, unificado el territorio y resueltos los problemas, los poderes nacionales encararon en forma decidida la estructuración de un sistema educativo. El avance del Estado Nacional sobre nuevas áreas de la vida política y económica se afianzó. La Ley de Educación Común 1420 fue fundamental para el sistema educativo nacional. Se aprobó el 8 de julio de 1884 después de fuertes debates en el Congreso Nacional y en la prensa. En el año 1886 se inauguraron más de 40 escuelas. Algunas de ellas fueron los llamados palacios escolares, que contrastaron con los locales habituales para la época. Los lujosos edificios representaban el valor adjudicado por las élites políticas a la educación, pero no fueron la norma. Muchas escuelas continuaron funcionando en casas pequeñas, con deficiencias de higiene y escasos muebles. En el año 1888 ya funcionaban en el país 34 escuelas normales, de maestros y de maestras por separado. La mayoría en las capitales provinciales, salvo en algunas pocas ciudades importantes: Concepción de Uruguay, Rosario, Dolores, Azul, Mercedes, San Nicolás y Río Cuarto. En 1889, un grupo de jóvenes que no estaban de acuerdo con el rumbo político de la Argentina de esos años comenzó a reunirse para debatir nuevas propuestas políticas. Participaban, entre otros, Juan B. Justo, Lisandro de la Torre, Aristóbulo del Valle y Leandro N. Alem. Estas reuniones alcanzaron una importante difusión y se convirtieron en el origen de los sucesos revolucionarios del año siguiente. En el año 90 no fue solo de crisis política, sino también de crisis en materia económica. Es probable que el origen de la difícil situación haya tenido que ver con el manejo de la política monetaria y fiscal que realizó el gobierno. La euforia desmedida que había con respecto a la Argentina ante la crisis influyó. Hubo una confianza exagerada en el progreso económico del país, y fue esa euforia la que arrastró tanto a los inversores locales como a los extranjeros. Hubo quiebras de bancos, cayó la bolsa de valores y se generó desempleo. Mientras la crisis avanzaba, el presidente Juárez Celman sostenía la no intervención del Estado. Entre el año 1911 y 1912, el ministro del Interior, Indalecio Gómez, impuso la nueva ley. La misma se concentró en los siguientes aspectos: el voto obligatorio. Buscaba imponer la idea del compromiso ciudadano en la participación electoral. Los hijos de los inmigrantes también pudieron votar, ya que la ley aseguraba la corrección de las listas de electores por medio del padrón militar secreto.
Ayudaba a eliminar las prácticas del fraude y el clientelismo más evidente al asegurar la independencia y el anonimato del votante en el momento de emitir su voto. Por otra parte, la ley imponía el sistema de lista incompleta, permitiría que la primera minoría ingresase en el gobierno. De esta forma, se buscaba incorporar al escenario político como minoría a los nuevos partidos como la UCR en las elecciones presidenciales de 1916. El radicalismo fue la primera mayoría. Hipólito Yrigoyen fue elegido como nuevo presidente, marcando de esta manera el comienzo de una nueva etapa política.